esa desproporción enorme, ya digo, entre esa intensa, profunda transversalidad del 15M, que alcanza el 80% de la población, y ese activismo feminista muy sólido, muy lúcido y muy valiente, pero que no consigue convencer a algunas de las que tienen que ser nuestras compañeras, es lo que yo creo que es el contexto en el que nace Podemos y que es el contexto en el que nace el feminismo que hacemos en Podemos, y es como el análisis, como el diagnóstico que hacemos quienes decimos, vale, ahora hay que hacer feminismo aquí en Podemos. Y hay que hacer feminismo sabiendo que, si bien Podemos se va a poner a remolque de algunos de los consensos del 15M, se va a poner a remolque porque el 15M ya los ha conquistado, en el feminismo no nos vamos a poder poner a remolque tan fácilmente porque no hemos conquistado todavía esos consensos feministas, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer una operación política, una operación de conquistar el sentido común e intervenir en él, transformarlo y hacer que el feminismo sea central, mucho más de lo que lo es, ¿no? Bueno, son estas experiencias, yo creo, la convicción de que hay que hacer un feminismo tan transversal como el 15M y que esa tarea no estaba hecha, ¿no? Y dos, la convicción de que Podemos tenía de alguna manera las claves para hacer esa operación, ¿no? De que Podemos había hecho algunas cosas, algunas intervenciones políticas que nos daban las claves de lo que había que hacer también en el feminismo. Bueno, son esas dos convicciones las que hacen que arranquemos el trabajo al que nos hemos dedicado en el área de igualdad. ¿Qué tipo de claves tenía Podemos que nos daba pistas de lo que había que hacer? Pues una de las cosas que decía Podemos es: hay que deshacerse de los marcos en los que te coloca siempre el enemigo, ¿no? Hay que intentar que no sea él el que te defina, que no sea desde fuera el que te defina. Y por tanto hay que hacer un feminismo que también combata todas esas, podríamos decir, caricaturas, todas esas maneras de vernos desde fuera, todos esos encasillamientos por los cuales, cuando eres feminista y estás de cañas con tus amigos de partido, de repente se tienen que hacer chistes sobre el hecho de que haya una feminista ahí en el espacio de las cañas donde hablan de chicas, ¿no? Este tipo de caricaturas por las cuales se nos define a las feministas es una de esas cosas que hay que romper. El feminismo tiene que romper con eso. Teníamos la convicción de que hay que ponérselo difícil a los otros para categorizarte, para definirte, que tiene que ser un feminismo escurridizo, que no fácilmente sea lo parecido a lo que la gente tiene en la cabeza y a esas caricaturas, ¿no? Otra cosa que teníamos la convicción es tenemos que hacer un feminismo que, como Podemos, sea un feminismo, yo lo llamaría laico, es decir, un feminismo que sea máximamente flexible con las palabras que usa, con el lenguaje que usa, que sea máximamente generoso con los significantes, con los símbolos, con el lenguaje, que intente interpelar a todo el mundo y que sepa que solo un lenguaje capaz de llegar a las mayorías, al conjunto mayoritario de la población y al conjunto mayoritario de las mujeres, es capaz de ser transformador o radicalmente transformador, ¿no? Y creo que hay que preguntarse una cosa fundamental, que es cómo hacer feminismo en todos esos espacios intermedios que influyen enormemente en la construcción del sentido común, porque el feminismo tiene que asaltar el sentido común, tenemos que tomarlo. El sentido común es justamente esa cosa que fluye y se coagula cuando se hacen chistes en las cañas, ¿no? Esa cosa tiene que ser feminista, tenemos que cambiarlo y tiene que ser feminista. Una de las conquistas del sentido común, siempre lo decimos en el área de igualdad, creo que es el humor. Creo que el humor no tiene que ser un enemigo del feminismo ni algo incómodo para las feministas. Creo que hay que asaltar el humor. Creo que el humor puede ser un arma política del feminismo y que deberíamos preguntarnos qué es un sentido del humor feminista. Porque es un lugar especialmente privilegiado donde se construye el sentido común. Bien, pues el arte, la cultura, el mundo de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, son también lugares privilegiados para eso, y diría que la construcción de un bloque histórico son especialmente relevantes para que los pensemos las feministas.